3 siglos, 3 misiones, decenas de exploradores, grandes hallazgos para la humanidad y como protagonista, el corazón del Ecuador, el majestuoso Chimborazo. Un grupo de científicos ecuatorianos y franceses fueron los responsables de determinar en conjunto un nuevo récord para el coloso. El Chimborazo es el punto más cercano al Sol desde el centro de la Tierra. Se autodenominaron la tercera misión geodésica porque volvieron a poner el nombre del Ecuador en el mundo. Como aquella vez, hace 280 años, cuando un grupo de 9 franceses, 2 españoles y un ecuatoriano se aventuró a determinar la verdadera forma de la Tierra. Vladimir Serrano es miembro de la Academia Nacional de Historia y ha seguido de cerca los pasos de este particular grupo de aventureros que llegó a nuestras tierras en pleno siglo XVIII. Los viajes geográficos se habían sucedido 2 siglos atrás. Magallanes dio la vuelta al mundo, Francis Drake de igual manera, y Colón había formulado el hecho de que la Tierra era redonda. Sin embargo, no se lograba identificar exactamente cómo mismo era la Tierra, y surgieron las teorías a través de mediciones matemáticas. Cassini sostenía por su parte que la Tierra era como una pera, los polos ensanchados y la línea equinoccial achatada. El físico inglés Isaac Newton manifestaba lo contrario. La Tierra era achatada en los polos y ensanchada en la línea equinoccial. Había que descubrir entonces la verdadera forma de la Tierra, y la Academia de Ciencias de París, con el patrocinio del rey Luis XV, envió 2 grupos de científicos para que midan un arco del meridiano terrestre. Uno se fue a Laponia, muy cerca al Ártico, y el otro a la Real Audiencia de Quito, en plena línea equinoccial, tierras que para ese entonces le pertenecían a España, por lo que debían pedir autorización al rey Felipe V. Felipe admite, pero debe acompañar a la expedición 2 oficiales de la Marina Española, Jorge Juan de Santa Cilia y Antonio de Ulloa, a la época antes tenientes de fragata, pero científicos al mismo tiempo, que tenían una misión de observar lo que hacían los académicos franceses y que conseguían científicamente. Los franceses salieron en 1735 desde el puerto de La Rochelle para encontrarse en Cartagena con Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Toda la expedición se había previsto para 3 años, pero esto no sucedió. Era un grupo de 9 franceses con sus servidores, un grupo heterogéneo. Estaba compuesto de 3 miembros de la Academia de Ciencias de París, que era el Monsieur Gaudin, un científico ya conocido, matemático, físico. Había el Monsieur Bouguer, que era el mayor de todos, tenía 34 años, también ya un científico afirmado en Francia. Y Monsieur Charles-Marie de la Condamine, que lo conocemos más aquí porque era el más extrovertido y el personaje que más ha levantado polvo en la Audiencia de Quito. Matías Abraham también es un aventurero, pero del siglo XX. Llegó desde Alemania motivado por las crónicas de viaje de los expedicionarios europeos de finales de 1700, como la Condamine. Su casa está llena de mapas, libros, bitácoras, en fin, todo vestigio olvidado por algún aventurero que, a diferencia de los miembros de la primera misión geodésica, sí poseían cualidades de corsarios y exploradores. Porque estos franceses no estaban acostumbrados a este tipo de periplos. Su única arma era la ciencia. Imagine cómo sería la aventura en aquella época, cruzar selvas, cruzar montañas. Los instrumentos, la toesa, por ejemplo, era pesadísima. Ellos tenían que ir con grupos de indígenas que les acompañaban para llevar estos instrumentos, subir montañas, cruzar ríos. Se les dañaron en innumerables ocasiones y sin embargo lo hicieron,
Fue una aventura que ahora con el GPS, con los celulares no podríamos entender, una aventura que supera nuestra propia imaginación y que sin embargo tuvo consecuencias definitivas para la historia y la ciencia en el mundo. En la ciudad mitad del mundo, estos bustos de piedra recuerdan a los 9 miembros de la primera misión geodésica. A diferencia de las otras regiones del planeta, por donde atraviesa la línea equinoccial, la Real Audiencia de Quito podía brindar a estos científicos una sociedad constituida y organizada. Sin embargo, la razón más importante para ellos estaba en nuestra cordillera. Ellos debían medir el arco del meridiano terrestre mediante un sistema de triangulaciones, una técnica que se remonta al antiguo Egipto y se la utilizaba para obtener medidas precisas de un territorio muy grande. Ellos vinieron a hacer mediciones geodésicas y el único sitio factible para este ejercicio era el callejón interandino. Es por eso que sus triangulaciones toman los vértices en las cimas de las montañas, desde Tarqui, desde Mira hasta la llanura de Tarqui, y eso nos demuestra la importancia de las montañas. Porque si no, se hubieran ido a Gabón, en el África, que era más cerca, más barato, más rápido, e inclusive era una colonia francesa. Tuvieron acceso, inclusive en textos en francés, de publicaciones que se hicieron desde el siglo XV y XVI, por ejemplo, de Cristóbal de Acuña, de Garcilaso de la Vega, que no solamente describían la geografía de esta región, más de 100 años atrás de las misiones francesas, sino también la astronomía. Cuando vienen los franceses, ellos sí detallan la existencia de algunos sitios e inclusive los dibujan, como es el caso del español Antonio de Ulloa, que dibujó uno de los observatorios astronómicos, que era el cilindro de Ulloa aquí en Cayambe. Entonces sí nos ayudaron en todo caso a evidenciar sitios que tenían ese propósito desde tiempos ancestrales, incaicos y preincaicos. Y eso es lo que hay que rescatar. Cristóbal Cobo conserva una parte de la literatura que brindó a los geodésicos una orientación previa respecto de la zona que visitarían. Uno de los mapas antiguos de 1639 de Saavedra y Guzmán, que describe la región de Quito con los Andes orientales y occidentales. Solamente en esta región era factible en las mediciones gracias a los Andes. Ellos necesitaban tener una primera línea lo más larga posible en una planicie perfectamente medido. Entonces eso encontraron en la planicie de Tababela, que ahora constituye el aeropuerto de Quito. Oyambaro y Caraburo se conectaron así al punto más alto de Pambamarca y con esta base extendieron su trabajo hasta las llanuras de Tarqui, en la provincia del Azuay. La Condamine pues describe muchos de estos cerros que estamos visualizando, como el cerro Puguín, que fue la base de sus triangulaciones. Al fondo tenemos, colindando con el Valle de Yunguille en el nudo del Portete, el Cerro de Pan de Azúcar, uno de estos centros ceremoniales antiguos. Aquí, al frente de nosotros, está el Cerro de Chapar y atrás de nosotros el Cerro de Guanacauri, desde donde ellos avisoraron a plenitud la ciudad de Cuenca. Benigno Malo es arqueólogo cuencano y nos llevó a conocer aquellos cerros ceremoniales tan importantes para nuestros indígenas que permitieron a los geodésicos franceses de la primera misión obtener los datos precisos del sur de nuestro país. Los geodésicos franceses tal parece que estuvieron aquí algún tiempo, mientras hacían mediciones en los alrededores. Aquí, en la parte sur oriental, está el hito de Pillachiquir, que consta en el mapa realizado por la Condamine, donde se colocó el último hito
porque estuvo al centro de puntos de medición. Cumbe es un pequeño rincón en el austroecuatoriano en donde la huella de los geodésicos franceses aún está presente. La parroquia eclesiástica se funda en 1760, pocos años después de que salieron de aquí los franceses. Y fue una buena presencia aquí, la gente los llegó a estimar mucho. Inspiró a los cumbeños, o recogieron la inspiración de los franceses de dejarle como patrono aquí a San Luis, el rey de Francia. Es venerada aquí en la iglesia una efigie de San Luis, que es sacada en procesión en el mes de agosto, que es la festividad de San Luis. Este pues fue un sitio espectacular desde el punto de vista prehistórico. Como ven ustedes, esto está rodeado por centros ceremoniales. Al norte de Pichincha, en el cantón Pedro Moncayo, Huachalá fue una hacienda estratégicamente ubicada para que los viajeros puedan desplazarse hacia las montañas. Aquí también lastimosamente murió el expedicionario más joven, Cuplet. Creo que murió de fiebre amarilla o paludismo, de grandes fiebres, de eso dicen los registros. Y fue enterrado en una iglesia de una hacienda de Cayambe. Y en esta era la parte sur, y es la única iglesia, justamente este momento donde estamos. Entonces, posiblemente su cuerpo se encuentra enterrado aquí, en este sitio. Es aquí donde comenzaron a escribir las cartas y de aquí nace el nombre Ecuador, se popularizó, porque estaban escribiendo desde las tierras del Ecuador. Entonces, ellos pernoctaban aquí, alimentaban aquí y también conocieron tuvieron ciertas experiencias e información del maltrato que se les daba a los indígenas. Huachalá era un obraje. Los indígenas trabajaban la lana de oveja por largas, agotadoras y hasta mortales jornadas. De esto se conoce gracias a los informes que los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa realizaron durante su estancia en la Real Audiencia de Quito. Al llegar a las costas de la Real Audiencia, el grupo se dividió. Por Manta ingresó Luis Godán. Buguer descendió hasta Guayaquil, mientras que la Condamine se aventuró por la hostil geografía de Esmeraldas. Era un viaje que no se había hecho antes, que no se conocían caminos, y no sabemos cómo él mismo pudo enfrentar toda esta dificultad del camino, porque iba en partes por la selva húmeda y en partes después por el páramo, subiendo de Mindo hasta las laderas del Pichincha por atrás. Entonces un viaje bien fuerte. Alejados obviamente de la metrópoli, con problemas económicos y financieros porque el dinero no llegaba. Eso provocó una serie de resquemores, especialmente entre Godán y la Condamine. Alfonso Ortiz es el cronista de la ciudad de Quito, que también hospedó en tiempos de la colonia a la famosa expedición. Al final todos se reunieron en lo que hoy es la capital. Sin embargo, la Condamine es quien reveló y describió con mayor detalle el titánico periplo que realizó. Su diario de viaje es hoy el fiel testigo de lo que sucedió con aquella expedición del siglo XVIII, y quizá por eso, Carlos María de la Condamine, pese a no ser el líder de la misión, es el científico más recordado. La ciudad que recibió a los geodésicos y sus peculiares sabores, la cura para la malaria y un hallazgo que dio la vuelta al mundo.